Gracias, muy amable, te agradezco inmensamente. Rico contar con personas que estén así pendientes por si se nos olvidan algunas cosas. Entonces, independientemente de lo que nosotros estemos mirando, ya sean muy contaminantes o industriales, o sean de uso doméstico, no todo lo que hace son iguales, así como no todos los elementos de la tabla periódica pertenecen a un mismo grupo. En ese sentido, cobra mucha importancia entonces diferenciar o seguir diferenciando entre lo que llamamos gas ideal y lo que se llama gas real. Yo acá encontraba una comparación de 5 características del ideal y 5 características del real, pero me voy a referir solo a 3, que son las más categóricas. En ese sentido, dentro de lo categórico, vamos a comenzar por complementar lo que en mi cotidianidad, podríamos decirlo de una manera, hablo de realismo y en mi cotidianidad hablo de idealismo, sin meternos con definiciones filosóficas ni nada de esas cosas, ¿verdad? Ideal con respecto a lo real. Lo real, bueno, todo lo que yo pueda tocar, todo lo que yo pueda ver, todo lo que yo pueda sentir, lo considero dentro de mi realidad. O sea que el real lo vamos a abordar desde el mero hecho de la existencia, de la materia. Lo real existe. Pero lo ideal siempre se somete al cumplimiento de leyes. ¿Por qué? No es lo mismo el funcionamiento del aire acondicionado que la atmósfera que está por fuera en ese momento. En ese momento, si la atmósfera está por fuera, no obedece a las condiciones de la temperatura, por solo mencionar una, de tu habitación o de tu vehículo o de la oficina o del consultorio en el que estemos. El real existe, está por fuera. El ideal cumple porque está encerrado, confinado, condicionado a ciertas situaciones. Número dos, en el real, N es diferente. O sea, el número de moles en un gas real es diferente. En cambio, en el ideal es igual. Pero cuando decimos es igual, nos referimos a un condicionamiento. Ese condicionamiento es si está ocupando el mismo volumen. Sí, porque si yo digo que las partículas del aire o las partículas de la atmósfera que quedaron almacenadas en la oficina donde yo estoy ahorita, pero hay una ventana que está mal cerrada y que está funcionando el aire acondicionado, yo ahí sí no puedo decir eso. ¿Por qué el número de moles en un gas real no es igual? Vamos a colocar aquí, bueno, para no llenar tanto eso, el mismo ejemplito que veíamos, que Díaz. Mientras una persona está en Coveñas con una temperatura X, otra persona está en Montserrat. No es la misma cantidad de oxígeno, la misma concentración de oxígeno que hay a una altura de 3.000 o de 4.000 metros sobre el nivel del mar. No va a haber la misma cantidad en volumen que estoy utilizando aquí un valor arbitrario a unos 300 metros sobre el nivel del mar. En cambio aquí me voy a ubicar a unos 3.500 metros sobre el nivel del mar. Alturas diferentes, temperaturas diferentes, cantidades de oxígeno disuelto diferentes. A eso nos referimos cuando explicamos de que el número de moles en un gas real no es igual, mientras que en el ideal sí, porque cumple leyes. Tercera diferencia.
En un gas real no cambios, es decir, no hay cambios de fases. Como me enseñaban en 10º grado, de que para cambiar de líquido a gas debía haber incremento de temperatura, incremento de presión, pero que eso al transcurrir de cierto tiempo me generaría el cambio. Acá en un gas real no hay cambio de fases. En cambio, en el ideal, voy a mostrar la gráfica para dejar de escribir tanto. En el ideal, puede haber un momento en el cual este gas, fíjate, almacenado en ese recipiente, sobre el cual no se ha roto el sistema de equilibrio, cuando lo accionamos sí. Es muy probable que existan otras partículas. Incluso para estas cuestiones cosméticas hay unas situaciones que nos venden de diferentes colores y yo tengo que combinarlas al agitarlas, ¿cierto? Ahí hay una miscibilidad entre esos componentes, si es preciso. Y si yo acciono el émbolo, que sería este, ahorita vamos a hablar de eso, vamos a mencionar las leyes, voy a lograr que esas partículas entren en contacto más rápidamente con la atmósfera que está por fuera. Fíjate que aquí aparece difuminado el punto de inicio y el punto final. Aquí aparecen las populares gotitas que quedan dispersas o suspendidas por un cierto tiempo en nuestra atmósfera o en el aire. Pero después de cierto momento sucederá, como lo dijimos aquí, por mucho que yo me esfuerce por mirar qué sucede después, no se me permite ópticamente mirar dónde fue que se combinó el humo del cigarrillo con el aire normal. Se combinan al 100%. A eso nos referimos en este momento cuando decimos que en el gas ideal no hay cambio de fases. Sí los pueden haber. Y por eso este esquema me dice lo siguiente, o este paralelo más bien, me dice lo siguiente. El número de moléculas es despreciable en el gas ideal, por aquello del espacio que mencionábamos en clases anteriores. En un gas real es aquel que en un comportamiento termodinámico no sigue la misma ecuación de estado, o sea, no cumple leyes, existe porque existe la materia. Yo no voy a decir que la atmósfera, si la montaña tiene 4.000 metros de altura, que a los 4.000 metros de altura allá va a haber más aire o más oxígeno por volumen que a los 100 metros sobre el nivel del mar, ¿cierto? Porque sabemos que eso no es cierto. En un gas ideal no hay fuerza de atracción entre las moléculas por el espacio que hay tan distante entre la una de la otra. En el real, los gases se consideran como reales a alta presión. Alta presión, volvemos aquí. ¿Dónde hay alta presión? A 300 metros. ¿Dónde hay poca presión? A 3.500 metros. Gases reales en puntos extremos de una misma ubicación geográfica, ¿verdad? Y me dicen, entre otras cosas, que los gases ideales pueden definirse como gases hipotéticos. Sí, están confinados en donde se les maneja la temperatura y se les maneja la presión. Pero dado caso, esa temperatura o esa presión no se manejen, entonces vamos a mirar la siguiente gráfica. En nosotros, ¿qué pasa en nuestro cuerpo cada vez que nosotros respiramos? Los profes de biología me hablan muy bien de esto. Exactamente. Mire, estos azulitos que vemos aquí, a la izquierda y a la derecha, son nuestros pulmones. Esta es nuestra columna vertebral. Estas son nuestras costillas. Y todo esto le llamamos caja torácica. Hay que mencionar una cosa, aprovechando el esquema.
Desafortunadamente, los golpes a nivel de pecho en un accidente de tránsito, en la práctica de algunos deportes extremos, o por una caída podemos caer sobre nuestro pecho y se fracturan las costillas, se convierte en ese momento en nuestras costillas en el arma más letal que pueda haber. Razón: esto es hueso. Al romperse un hueso facilito, puede perforar un pulmón, puede perforar el corazón y me puede ocasionar algún tipo de hemorragia interna peligrosísimo, ¿verdad? A eso quería referirme. Entonces, ¿qué pasa? Una vez ingresa, por decirlo, una bocanada de aire, que debería ingresar por aquí, no por la boca, ¿verdad? Si ingresa por la boca nos exponemos demasiado porque no hay filtros naturales allí. En cambio, en la nariz sí. A través de las estructuras que tenemos, como la pituitaria roja, la pituitaria amarilla, los cilios o vibrisas o peditos que tenemos aquí a nivel de la nariz, que son muy, muy especiales para atrapar el polvo que está suspendido en el aire. Pero bueno, me sirve el ejemplo para lo siguiente: ingresa ese aire, mira que nuestra caja torácica amplía el volumen. Una vez que expulsamos dióxido de carbono, vuelve a la normalidad. Esto es frecuente, todos los días lo hacemos, ¿verdad? Primera gráfica que quería compartir con ustedes antes de decir cualquier tipo de cosa. Segundo ejemplo. ¿Dónde utilizaremos esto? Lo que voy a empezar a hablar con ustedes en el día de hoy. Bueno, vamos a mirar. A algunos les parecerá esto terrorífico, pero son cosas. Bien terrorífico, yo creo. ¿Perdón? ¿Sharon? No, nada. Ok. Estas gráficas, estas imágenes que estamos viendo aquí, indican que no todas las jeringas tienen la misma capacidad. Hay de diferentes tamaños para diferentes usos. Pero me voy a referir a cualquiera de ellas porque me sirve para lo que vamos a empezar a mirar. Tenemos aquí un cilindro central, tenemos un émbolo y tenemos una válvula de escape. Generalmente esa válvula de escape se conecta a una bullita, que es la que a algunos les tienen miedo, ¿verdad? Y hay unas escalas de medición para saber si se va a sacar X volumen de agua, se va a sacar X volumen de sangre, o qué es lo que se va a inyectar al paciente. Estas son mucho más pequeñas, asumimos que es para otro tipo de situaciones, incluso odontológicas, pero funcionan siempre de la misma manera. Sobre el émbolo hacemos sí, profe. fuerza. Las naranjitas, yo me hice un blanqueamiento y esa es como que el liquidito, o sea, como con lo que se blanquea, lo tenía adentro y me tocaba usarla para ponérmelo en los dientes. Exactamente, muy bien, sí señor. Fíjate que este émbolo es, por decirlo de una manera, el enlace que nos va a permitir ejercer presión sobre lo que aquí dentro hay. Segundo ejemplo, fíjate que se cumple en mi cuerpo y fíjate que hay otras cosas en donde los puedo usar. Me voy a ir al tercer ejemplo, que creo que lo tengo por acá. Como que lo cerré. Listo, aquí. En un automóvil, puedo pensar yo, pero bueno, tiene que ver un carro con clase de química de 11 de gases. Bueno, ya te voy a decir qué tiene que ver. Las 4 llantas o ruedas en automóvil, camioneta, tractomula, etc., se van a conectar la una con la otra
me voy a referir a las delanteras, pero en la parte interna del vehículo tiene que haber un dispositivo donde se almacene el líquido para frenos. El líquido para frenos. Sabemos nosotros que ese líquido está agotándose porque en algunos autos, en el tablero, aparece la información, una lucecita que se enciende. Otros no queremos tanto en eso, sino que eventualmente abrimos el capó y miramos qué está pasando allá adentro. Bueno, ese líquido para freno, que es una sustancia química que debe estar a una temperatura específica, y que si esa temperatura se supera, ese líquido no va a servir y nos va a poner en peligro a las personas que viajemos allí. Por eso hay que estar muy pendientes de ese líquido y de la calidad del líquido de frenos que uno compra. Ese líquido de frenos está conectado a una palanca, está dentro del vehículo. Ese líquido, una vez uno presiona esa palanca, va a ir a través de esas mangueras, hacia cada una de las llantas del vehículo. Si yo aumento la presión sobre la palanca, el volumen del líquido que está aquí almacenado empieza a disminuir cada vez que yo frene. Lógicamente eso no va a ser a chorros. No va a ser a chorros porque imagínate cuántas veces tenemos que cambiar el líquido de freno. Pero el funcionamiento es que va a ir hacia todas las llantas y con las pastillas que están aquí dentro de esta estructura hacen que la llanta empiece a moverse menos y ocasiona el frenado, que incluso para eso debemos aprender cómo frenar. No puedo frenar de manera improvista porque la ley de la inercia dice que si yo voy viajando 80 kilómetros, freno de frente o de pronto hasta el fondo, pues lo que voy a generar es que mi carro debote y ocurra un accidente, ¿verdad? Bueno, eso para lo siguiente. Resulta que dos señores empezaron a mirar cómo modificar, cómo hacer para que algunos gases que se usan constantemente por el hombre puedan ser mejores, puedan facilitarles la vida y facilitarnos la vida. En ese momento, 1800 hasta ahora, imagínate todo lo que ha sucedido allí. Esos dos señores que ya habían nacido cuando estaban las vacunas en su apogeo y habían jeringas y demás, tuvieron una ingeniosa idea. Esos dos señores no se conocían, pero llegaron a la misma conclusión. Un señor de apellido Boyle, ya nos metemos ahora sí con las características de los gases, pero asociadas a unas predicciones, y otro señor de apellido Marriott. En ciencias hay muchos ejemplos de coautores, pero que a veces nosotros no los recordamos. Siempre se nos queda el primero y tendemos a pensar que es un solo autor. No. El señor Boyle y el señor Marriott, ¿qué hicieron? Se dieron cuenta que se podía manejar la presión en un gas para hacerlo más útil, para generar más energía. ¿Y cómo lo hicieron? Ellos se fundamentaron en un hecho que observaron teniendo en cuenta dos recipientes, dos condiciones. Condición 1 y condición 2, como la señora Jenny puede decirle, situación inicial, situación final, eso no importa. 1 y 2, inicial, final. ¿Ellos qué pensaron? Ellos pensaron que es muy probable que un gas almacenado en una capacidad de 2 litros, si a ese gas se le sometiese a una presión de 4 atmósferas. Recuerde que la presión se expresa de diferentes maneras en química. Está la atmósfera
repetir aquí, recordar, está la atmósfera, ATM, lo explicamos cuando mencionábamos a Torricelli, están los Torricelli o los Tor, están los centímetros de mercurio, o en su defecto, milímetros de mercurio. En física pueden hablar de Pascal, sí, yo no me voy a meter con eso, eso no es en física. Milímetros de mercurio. Cualquiera de esas 4 unidades nos sirven para hablar del efecto de la presión. Entonces, Boyd y Marriott dijeron, o encontraron, siempre que se aumenta la presión, el gas almacenado hace precisamente lo contrario por la compresibilidad que tiene. Recuerden que hablábamos de la compresión y de la difusión en los gases. El duplo de 4 será 8, ¿verdad? Ellos dijeron, si yo duplico la presión, o sea que de 4 paso a 8 atmósferas, por eso lo de la calculadora que les solicitaba, ellos encontraron que el aire no se escapaba, sino que como había tanto espacio entre las moléculas, ese aire terminaba siendo, o ese gas terminaba siendo menor, ocupaba menos espacio que en el caso inicial, pero lo ocupaba en un comportamiento matemático previsible. Si 8 es el duplo de 4, entonces el aire tendrá un nuevo volumen, la misma cantidad de moles, pero en menos espacio. Claro, en un espacio de 1 litro. Y hoy día hablamos de gas licuado o de gas natural vehicular, ¿verdad? Como alternativa de combustibles. Algunos pensarán, pero bueno, ¿eso qué tiene de importante? Lo siguiente, que esta situación se logra si y solo si hay una condición. La condición está referida a que las temperaturas no pueden modificarse. Entonces, esa ley de Boyle que estamos viendo hoy y de Marriott me habla de que la temperatura es constante. En una temperatura constante, entonces se espera que los volúmenes y las presiones se relacionen de una manera que ahorita les voy a decir. Pero el proceso en Boyle y Marriott para gases ideales, vamos a dejar a los reales quietos, son procesos isotérmicos. Esa sería la condición, que la temperatura no cambie. Pero ¿qué es lo que le pasa a los volúmenes? Ya lo vamos a analizar para llegar a la fórmula. Esa fórmula no creas que te vas a aprender eso, o a memorizar eso. No, para nada. Yo te voy a dar la fórmula general y esto allí, lo que dice el matemático, despeja lo que necesites, pero aquí vamos a hacer todo eso. Vamos a despejar para que sepas cuáles son las correctas, porque de pronto te puedes equivocar. ¿Qué vamos a anotar aquí? Yo voy a anotar lo siguiente, que hay un volumen 1 y una presión 1. ¿Cuáles serían para este caso? Volumen 1, 2 litros, presión 1, 4 atmósferas. Presión 1, volumen 1. Pero también encuentro que hay volumen 2 y que hay presión 2. Siendo temperatura constante. Pero si yo aumento la presión, el volumen disminuye. Pero si hago lo contrario, si yo disminuyo la presión, porque 4 sería la mitad de 8, ¿qué le debería pasar al volumen? Si yo presiono el émbolo de la jeringa,
hago que el líquido entre o al cuerpo de la persona. Pero si halo el émbolo, yo saco sustancia, ¿verdad? Entonces va a disminuir la presión. Si yo disminuyo presión, el volumen aumenta. ¿Qué tanto aumenta? Tanto como haya disminuido la presión en una proporción matemática fija. Si de 8 pasa a 4, 4 es la mitad de 8. Ah, ok, entonces 1 se va a volver 2, porque 2 es el duplo de 1. Así como 4 es la mitad de 8. Mientras una disminuye, la otra aumenta. O al revés. Mientras las presiones aumentan, los volúmenes disminuyen. Entonces, Boyle y Mariotte dijeron, como el comportamiento en un gas con respecto al volumen y la presión son inversos, el volumen con respecto a la presión son inversos, se escribe matemáticamente de esta manera. Como es inverso, aparece el 1 sobre P, pero por lo siguiente. Esta es la expresión general que me cobija a la ley de Boyle y Mariotte con temperatura constante. Pero ¿eso de dónde sale? Como los volúmenes. Usted me va a comparar volumen y presión. Como fracción, volumen está sobre ¿quién? Sobre 1, que es la unidad, y presión está sobre ¿quién? Sobre 1, que es la unidad. ¿Qué observas en el gráfico? Que el volumen y la presión son inversos. Entonces, volumen es inverso a presión. ¿Qué es lo inverso de P sobre 1? Pues 1 sobre P. Esa es una relación inversamente proporcional. ¿Cierto? Llegamos a lo mismo. Si queremos predecir qué es lo que realmente sucede en los ideales, si se cumple, tú predices. El límite para que llegues a la casa es a las 3 de la mañana. Ese es el límite. Se debe cumplir con ese límite. Es predecible, llegará antes de 3. Pero si usted decide no llegar antes de 3, realmente está en contraposición al cumplimiento de las leyes. Lo que sucede cuando yo veo un semáforo en rojo y decido pasar. El semáforo está, la prevención está, pero yo decido. Por lo tanto, las leyes también tienen su excepción, ¿verdad? Las leyes también tienen su excepción. Si esta es la expresión de proporcionalidad, ¿cómo es la fórmula, profe? Bueno, para la fórmula yo voy a tener en cuenta estas denominaciones. Y Boyle decía, los volúmenes cambiarán en el sentido en el que lo hagan inversamente sus presiones. ¿Qué es lo inverso? ¿Qué es lo inverso de P1 sobre P2? ¿Qué es lo inverso de P1 sobre P2? Usted me está comparando eso. Los volúmenes cambiarán de la manera inversa en la que cambian las presiones. ¿Qué es lo inverso de P1 sobre P2? Los matemáticos me dicen que es P2 sobre P1. Profe, yo no me voy a aprender eso así. No, no es necesario que tú lo aprendas. Hay una tercera forma. ¿Cómo así tercera? Esta es la primera, esta es la segunda, vamos a la tercera. La tercera es que yo sé que matemáticamente las relaciones inversas en forma de fracciones las puedo resolver si multiplico numerador por denominador. Ah, entonces por eso es que en internet veo que volumen 1 por presión 1 es igual al volumen 2 por la presión 2. Sí,
Esta es la tercera manera para llegar a esa misma conclusión. O sea que en una situación nos pueden preguntar por 4 cosas. Por los 2 volúmenes o por cualquiera de las 2 presiones. Entonces aparecen los matemáticos diciendo, despejemos. Ok, vamos a hacerlo. Vamos a despejar. Voy a coger esta que es la general. Volumen 1, presión 1, es igual, volumen 2, presión 2. Vamos a despejar todas las fórmulas aquí. Ya alcanzamos. Faltan 5 minuticos y esto no es nada del otro mundo. Primera ecuación, segunda ecuación, tercera ecuación, cuarta ecuación, porque hay 4 magnitudes, 2 volúmenes, 2 presiones. Supongamos que nos piden el volumen inicial. Usted sabe que matemáticamente el volumen inicial aparece en el término con presión inicial. ¿Qué hacen? Multiplicándose. Si quiero dejar volumen 1 solo, presión 1 multiplica para pasar para acá a dividir. Entonces llegamos a la primera fórmula. Volumen 2, presión 2, se multiplican ¿entre quién? Presión 1. Esa es la primera fórmula. Si nos piden hallar volumen 1. Si nos piden hallar presión 2, el mismo cuento matemático. ¿Qué hace volumen 2? Multiplica. Pasa para acá a dividir. Presión 2 va a ser igual a los volúmenes 1 multiplicado por la presión 1 ¿entre quién? Entre el volumen 2. Nos piden calcular el volumen 2 o final. El mismo cuento. Presión 2 pasa a este lado a dividir. Volumen 1, presión 1, entre Presión 2. Exactamente. ¿Sí viste? Presión 2. Y si dado caso solicitan presión inicial, el mismo cuento. Se vuelve esto una repetición de la repetidera. Presión 1, búsquelo acá. Profe, es que no me gusta de aquí, lo quiero buscar de aquí. Da lo mismo. Presión 1. ¿Cierto? ¿Qué haces? Volumen 2 por presión 2. ¿Entre quién? B1. Entonces va a ser igual a volumen 2 por presión 2 sobre ¿quién? Volumen 1. No es necesario que yo me aprenda todo eso. Jamás, jamás. Lo único que usted debe saber es despejar. Y lo segundo, que esa ley es una ley inversamente proporcional. En dado caso, sea con temperatura constante. Y solo interviene volumen y presión. Mira lo que te están diciendo acá. Solo interviene volumen con presión. Míralo aquí. Por eso esta fórmula te dice presión 1 por volumen 1 es igual, y te piden calcular tal cosa, a presión 2 por volumen 2. ¿Cierto? En donde temperatura es constante. Por eso aquí también te dicen, aquí termino, ya me faltan un minutico. Si yo analizo en una gráfica como esta, mañana vamos a seguir con el análisis de estas gráficas, veo 2 cosas. Esto es un plano cartesiano, el eje Y, el eje X. En el X está el volumen medido en litros, en el Y está la presión medida en atmósferas. Observo que hay 2 valores de volumen y 2 valores de presión.
¿Qué mido? Que el valor mínimo del volumen es 2. Y en el plano cartesiano que estamos analizando, ese 2 está con el valor más alto de la presión. Mínimo con máximo, relación inversa. En cambio, el volumen máximo está con el volumen mínimo, relación inversa. Si unimos estos dos puntos, nos va a dar una curva opuesta al punto de origen, que sería este punto 00 de acá. Pero eso lo vamos a analizar mañana con más tiempo, ¿verdad? Entonces, dejemos por hoy hasta ahí. Les agradezco mucho por su tiempo. Sigan cuidándose, por favor. Bueno, profe, muchísimas gracias. Muchísimas Chao, que gracias estén muy por bien. la clase, profe. Chao, profe. Bueno, profe, Hasta hasta luego, luego. profe. Gracias. Chao, ok, de nada. Profe, ya le pasé eso por WhatsApp. Chao, profe, Ah, gracias. listo. Listo, sí, señor. Ok, gracias, Profe, ¿cómo Ali. se llama el Disculpa. tema? Hasta luego. No se preocupe, El profe. tema se Chao. llama leyes de Chao, los gases. profe, gracias. Leyes de los gases. Ok. Ah, leyes de los gases, ok. Muchas gracias, profe. Sí, señorita. Ok. Chao. Hasta luego. Hasta luego.